ser santo hay que ser feliz. No hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Buenas noches, hermanos y hermanas, felices Pascuas de Resurrección. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, Viviendo el Evangelio, donde nuestra finalidad es compartir la experiencia vivida dentro del servicio de la Iglesia y que pueda lo que uno les transmita poder hacer un servicio, repito, dentro de la Iglesia, todo enfocado a trabajar por el reino del Dios, para la salvación de los hombres. Todos nosotros bautizados somos llamados a evangelizar, a transmitir nuestra fe, la palabra de Dios que nos da la fortaleza, y que además pues estos tiempo litúrgico que estamos viviendo es propicio para que nosotros, como hace 2000 años los apóstoles recibieron el querigma, el llamado de Jesús, el mensaje de Jesús, a través de esa experiencia que tuvieron, que vivieron con Jesús, como decían, los que comimos, lo tocamos, sentimos su presencia, son testigos, dan testimonio de ese encuentro con Jesús, que murió y resucitó. Y pues la semana pasada, la Semana Santa, que se inicia desde que nuestro Señor Arzobispo bendice los óleos y el Santo Crisma, y que es entregado, repartido a todas las parroquias, a los decanatos, y los decanos a las parroquias lo distribuyen. Tuvimos que fue una misa de recepción de los santos óleos y el Santo Crisma, y una misa de unción de enfermos, para después vivir el jueves, que empieza ese tiempo fuerte para nosotros los cristianos, que le da ese sentido vivo a nuestra fe, porque vivimos esta experiencia de un Jesús, repito, que murió por nosotros, pero resucitó al tercer día. Como les comentaba, el jueves pues vivimos lo que es la institución de la Eucaristía, la Cena del Señor, donde se hace también el lavatorio de pies como un signo que hace el sacerdote, recordando que Jesucristo vino al mundo no para ser servido, sino para servir. En este sentido también nosotros, cada uno debe de dar esa respuesta en la Iglesia, de que nosotros en ese llamado que sentimos como bautizados, que somos vocacionalizados, pues vamos a dar un servicio dentro de la Iglesia. Y la idea es precisamente de servir a la Iglesia, a todos nuestros hermanos, y que podamos ir trabajando en el diario vivir por el reino de Dios. Entonces recordamos, el sacerdote pues hace el lavatorio de pies de las personas, jóvenes, niños designados, y se lleva la parte de la liturgia también, recordando, haciendo mención o memoria de la institución de la Eucaristía, que fue precisamente el Jueves Santo. El viernes tenemos también, repito, otro día más fuerte, el viernes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que en un primer momento en todas las parroquias se vive el Via Crucis de una manera muy intensa. Hay quienes lo hacen vivificado, son jóvenes, son señores que desarrollan el Via Crucis con los personajes, los centuriones, los apóstoles, el pueblo que el jueves sirvió y sigue participando en el viernes, ¿no? Pues sabemos allí que Jesucristo muere en la cruz, en esta plenitud que le da a las Escrituras, como estuvimos escuchando en la Cuaresma, también al profeta Isaías, cómo hacía una prefiguración del Mesías. Entonces vamos viendo en el Viernes Santo toda esa experiencia vivida hace 2000 años por Jesús, y que nosotros hacemos memoria, de tal manera para que nosotros recordamos
y podamos darle sentido, solidez, todo lo que conlleva que esas promesas que hicimos o esas intenciones de guardar la cuaresma, de espiritual o material, de ingerir alimentos o que dejar de hacer ese sacrificio, sabiendo que Jesucristo muerto y resucitado nos da la fortaleza para realmente llevar a cabo un buen proyecto de vida en virtud de esta Eucaristía que vivimos el jueves. El viernes pues no hubo celebraciones eucarísticas, no hay misa, vivimos la muerte de Jesucristo y quedamos el sábado. La iglesia entera está expectante. Algunos o los discípulos se escondieron, se sintieron frustrados por un Jesús, un Mesías que había hecho muchos signos manifestando el poder de Dios a través de los resurrección, revivir a una niña, a un joven que murieron, al mismo Lázaro que murió, que los revivió. Y en este sí necesito hacer una aclaración, mencionar muy bien lo que es revivir y resucitar, porque Jesucristo, que tiene el poder de dar la vida, quien muere, volverlo a revivir, solo Jesucristo resucita, porque sabemos bien que si Lázaro murió y fue Cristo quien le volvía a dar la vida, pues Lázaro volvió a morir. La hija del centurión también la revivió. El joven hijo de la viuda, también Jesús lo revivió, pero volvió a morir. Solo Jesucristo murió una sola vez y para siempre, pero en ese morir al pecado. Él resucitó al tercer día. Jesucristo resucita para siempre, tiene una vida eterna junto con el Padre, de tal manera que decimos felices Pascuas de Resurrección, porque proclamamos a un Jesús que murió por nosotros en la cruz, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces creemos en un Jesús vivo y resucitado, que es en este sentido el primer, no el primer, sino el mensaje querigmático o el querigma que recibieron los apóstoles. En esto les narro brevemente un texto que nos habla del querigma cristiano, que nos dice que después de la muerte de Jesús inician sus discípulos una experiencia pascual que los convierte en creyentes del resucitado y en predicadores misioneros. Podemos imaginar que en el tiempo transcurrido entre la crucifixión del viernes y la mañana del domingo siguiente, los discípulos de Jesús de Nazaret comienzan un proceso de conversión, mediante el cual se transforman en testigos de Cristo muerto y resucitado. Al reflexionar las palabras y acciones de Jesús a la luz de las Escrituras, en el contexto de los hechos de la pasión, de este modo llegan a la confesión de fe, cuyo enunciado más primitivo es este: el Mesías murió por nuestros pecados, como lo anunciaban las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, se apareció a Pedro y más tarde a los 12. Esto podemos leerlo si lo confrontamos también con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulos 15, versículos del 3 al 5. Entonces, este mensaje recibido y transmitido por Pablo es denominado querigma o evangelio, es decir, buena noticia. Su formulación es anterior a los relatos de Pascua y su contenido es un hecho de salvación. Al estar unido a la historia de Jesús de Nazaret, Marcos llama a sí mismo su relato evangelio. Esto significa que el mensaje cristiano predicado no procede solo de la fe pascual, sino de la historia total de Jesús de Nazaret.
pero su núcleo central es la resurrección de Jesús. Este acontecimiento no puede entenderse como un acontecimiento histórico ni describirse de una manera objetiva, sino que por pertenecer al mundo de la fe, solo se puede proclamar en la predicación. Sí, como les mencionaba, los apóstoles fueron los testigos de la vida de Jesucristo que vivió con ellos. Sabemos que la vida pública de Jesús empieza a los 30 años, cuando es bautizado por Juan el Bautista, y empieza Jesús a manifestarse, a dar signos de que es hijo de Dios y que se proclama hijo de Dios él. Se dice ser hijo de Dios, y que es lo que a los judíos los molesta. Es una de las causas por las cuales es llevado a la crucifixión, ya que lo acusaban de muchas cosas de acuerdo a lo que son las leyes judías, pero que no pudieron darle solidez a una denuncia que lo llevara a la muerte. Pero cuando le dicen, eres en verdad un rey, y él dice que es el Hijo de Dios, entonces Jesucristo, más que el rey de los judíos, como se escribió textualmente arriba del madero cuando fue crucificado, Jesús, rey de los judíos, pues él se proclamaba hijo de Dios, y que con su muerte y resurrección pues nos da a nosotros ser partícipes en esa herencia que tenemos ya de ser hermanos de Jesucristo e hijos de Dios. Este primer segmento se nos termina. Regresamos después de un corte. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer. Buenas noches, hermanos y hermanos. Regresamos nuevamente a su programa Viviendo el Evangelio, donde estamos haciendo mención, compartiendo la experiencia de esta Semana Santa, donde ya nos encontramos en el lunes de la octava de Pascua. Les menciono ahorita esta experiencia teológica, porque lo es, vivir somos hijos de Dios en esta semana que tuvimos santa, que inicia luego esta octava de Pascua, que inicia con el domingo de resurrección y terminará el próximo domingo. Vivimos intensamente estos días en los que litúrgicamente en todas las Eucaristías cantamos, proclamamos, expresamos y alegremente manifestamos esa gloria a Dios, y precisamente recitando o cantando el Gloria. Y tenemos también lo que podemos ir leyendo los Hechos de los Apóstoles o escuchando la palabra de Dios en las lecturas, en las primeras lecturas de Hechos, narradas de los Hechos de los Apóstoles, narraciones de los Hechos de los Apóstoles, donde vamos viendo esa experiencia de las primeras comunidades cristianas que nos han ido transmitiendo, y que nosotros a 2000 años de ese momento, como mencionaba en un principio, no es ni un acontecimiento meramente histórico o describirse de una manera objetiva. Tenemos siempre que verlo por pertenecer al mundo de la fe. Entonces tenemos que vivir, manifestar, tener esa alegría de ser hijos de Dios, que Cristo mismo murió por nosotros y por nuestros pecados. Entonces les comento y sigo compartiendo un poco esta vida pastoral de todos y cada uno de nosotros llevamos a cabo, o que nos invitan a participar, teniendo como modelos, ejemplos a Jesucristo el buen pastor, y que sus continuadores fueron sus discípulos, los apóstoles. Dice: la predicación del mensaje
el querigma o contenido de las predicaciones misioneras de la iglesia primitiva, se expresan como confesión de fe. Jesús de Nazaret, el crucificado, ha sido resucitado por Dios. Dicho de otra manera, la resurrección de los muertos ha tenido lugar en Jesús de Nazaret, el crucificado, que no es un muerto que vuelve a la vida terrena, sino que su muerte abre paso a la nueva creación del reino de Dios. La experiencia pascual se expresa en la promulgación de lo que puede llamarse una nueva versión del Evangelio. Jesús anuncia la llegada del reino y los apóstoles predican la muerte y resurrección de Jesús, en donde se revela la salvación de Dios. Ayer por la tarde escuchábamos al sacerdote que proclamaba el Evangelio según San Lucas, pero nos proclamó el Evangelio de los discípulos de Emaús, en el que los discípulos, se dice que uno se llama Cleofas, el otro no se desconoce el nombre, no se menciona, van platicando, pero van en un diálogo, digamos, de frustración, de derrota, de desilusionados, cómo van platicando ellos mismos. Jesús les sale al encuentro y los encuentra tristes, cabizbajos, les pregunta qué les pasa, qué tienen, y ellos empiezan a manifestarle, ¿no? Que eres tú el único que no ha sabido lo que acaba de acontecer, cómo Jesús ha muerto, ha sido crucificado, y Jesús los va acompañando. En esto hago una analogía o esta experiencia que nosotros vivimos. O sea, si nosotros nos identificamos con los discípulos de Emaús, los discípulos de Emaús en su tiempo, en ese momento que vivieron, pues desconocían que Jesús había resucitado. Nosotros sabemos que Jesús resucitó. El mensaje lo hemos escuchado y lo hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas, pero a veces nuestra forma de vivir pareciera o da testimonio de que somos como esos discípulos de Emaús, pero con la diferencia de que nosotros realmente sabemos y debemos de profesar una fe en un Jesucristo resucitado, que nos transmite esa vida, esa coherencia, como comentaba en el segmento anterior, de ser hijos de Dios, que somos insertados en el mundo. O sea, nuestros padres nos engendran, nos traen al mundo, pero es Dios mismo el que nos da el don de la vida. Nuestros padres nos llevan a bautizar, de ahí recibimos también ese primer llamado a través del Evangelio, a través del bautismo, y que tenemos que ir nosotros ya a una determinada edad que tengamos uso de razón e ir conociendo el Evangelio, poder nosotros manifestar a un Jesucristo resucitado, que no se nos vea con una cara de tristes, de desilusionados, de que en ocasiones tenemos momentos difíciles, situaciones económicas a veces adversas, en nuestra vida en el matrimonio con muchas caídas, la relación con nuestros hijos, que se pierde el respeto de hijos con padres, de padres con hijos. Pudiéramos decir que encontramos a veces un caos tanto social como familiar, y que no es una manifestación clara de hijos de Dios, de un Jesucristo resucitado, que debiera de ser nuestro itinerario espiritual de todos los días, el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que, en esta oportunidad que tenemos de revivir la Semana Santa, de reencontrarnos nuevamente con un Cristo resucitado, que transforme continuamente nuestra vida, porque sabemos que nuestra condición humana es frágil, es débil, pero que con la fuerza del Espíritu Santo Dios nos pueda dar la fuerza necesaria, valga la redundancia, de poder seguir adelante, y siempre a la luz de la fe, de que somos hijos de Dios. Dios nos ha dado el don de la vida, y que no sabemos en qué momento ni de qué forma vamos a regresar a la casa del Padre, de tal manera que cuando Dios nos llame a su presencia, podamos nosotros realmente
dar un testimonio, decir: Dios, tú me has dado una misión, humanamente hice el esfuerzo de cumplirla, y en mi rol de hijo, de hermano, de papá, pude ser no solo testigo del amor de Dios, sino tener un testimonio, una coherencia de vida entre lo que predico, lo que digo, lo que enseño y lo que viva, de tal manera que podamos nosotros transformar estas comunidades urbanas que tenemos aquí, especialmente en la ciudad de Tijuana, que podamos nosotros transformarlo a la luz del Evangelio, que es lo que todos y cada uno de nosotros debemos de hacer, y que lo vemos en la predicación del Evangelio que hacían los discípulos hace 2000 años. El Evangelio es presente, y digo presente porque aun cuando lo he insistido en esta noche mucho en que todo sucedió hace 2000 años, pero sigue siendo un presente, y para el día de mañana y los tiempos venideros sigue siendo presente. Es algo que tenemos que vivir día con día y transmitirlo a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de darle esa continuidad, esa experiencia de vida, esa alegría del Evangelio, que podamos nosotros, aún en los momentos difíciles, dar testimonio de verdaderos hijos de Dios. Les sigo compartiendo aquí lo que es el querigma o contenido de la predicación misionera de la iglesia primitiva. Se expresa como confesión de fe: Jesús de Nazaret, el crucificado, ha sido resucitado por Dios. Dicho de otra manera, la resurrección de los muertos ha tenido lugar en Jesús de Nazaret, el crucificado. Entonces, convencidos los apóstoles de la buena noticia, los apóstoles y discípulos se entregan a un ministerio de predicación acompañado de ciertos signos. Aquí podemos mencionar algunos de Hechos de los Apóstoles. El versículo del 1 al 8 en el capítulo 1 relatan la expansión misionera en 3 etapas: Jerusalén, capítulos del 3 al 7, Judea y Samaria, capítulos 8 al 12, y los confines de la tierra, los capítulos 13 al 28. Pedro es la figura dominante tanto de la primera etapa, caracterizada por la de los denominados discursos misioneros. Recordemos cómo en sus predicaciones San Pedro logra la conversión de muchísimos paganos, que fueron también los destinatarios de la palabra de Dios, del Evangelio, ya que en un primer momento decimos la palabra de Dios, Jesús, el Mesías, fue enviado a los suyos, y nos lo dice también en el Evangelio de San Juan, y los suyos no lo reconocieron. Y San Pablo, en esa predicación del Evangelio, ese testimonio, ese testigo real de un Jesús resucitado, pues logra la conversión de muchos, de miles de convertidos, los bautiza en el nombre de Jesús. Y en un segundo periodo en el que se describe la conversión del primer pagano al cristianismo, Pablo es el personaje central de la tercera etapa. El término misión deriva del verbo apostein, enviar, y del sustantivo apóstolos, apóstolo, enviado. Los apóstoles son enviados por Jesús resucitado como testigos para que el Evangelio llegue hasta el fin del mundo. Y nos queda un poco de tiempo en este segundo segmento, esta parte conclusiva de lo que es el querigma. Se los concluyo cuando regresemos al tercer segmento. Tiempo se nos agota, vamos a un corte y regresamos. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer. Bien, hermanos, buenas noches. Regresamos a este tercer segmento de su programa Viviendo el Evangelio, en el que les comparto esta actividad
apostólica y misionera de los apóstoles. Esta actividad es denominada asimismo con los verbos anunciar y proclamar. Recordemos que el primer acto de Jesús consistió en proclamar. Lo leemos y lo podemos meditar en lo que es el Evangelio de San Marcos. Enseñar, lo vemos en todo el Evangelio de San Mateo. O testimoniar, que esto lo leemos en el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y en esto hago una pequeña pausa de que en algunas ocasiones la gente nos ha llegado a preguntar, o me ha llegado a preguntar, que no ha leído la Biblia, que por dónde empezar a leer la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y esto pues es transmitirles lo que a mí se me ha enseñado, de que una primera lectura sea la carta de los Hechos de los Apóstoles y después los Evangelios. De esta manera estructuramos todo lo que podamos a través de las Sagradas Escrituras, leer y entender la historia de la salvación. Si empezamos a leer literalmente la Biblia, las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues qué bueno. Pero cuando una persona apenas empieza a leer la palabra de Dios, a adentrarse en la historia de la salvación, probablemente les sea algo difícil entender los libros históricos, los proféticos. Si lee primero Hechos de los Apóstoles, ya es el testimonio de quienes vivieron con Jesús, el Evangelio también. Cuando empiecen a leer Génesis, Éxodo, todo el Deuteronomio, Reyes, Levítico, etcétera, van a poder identificarlos ya con la luz del Espíritu Santo, lo que leyeron en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Bien, esta actividad es denominada asimismo con los verbos anunciar y proclamar, lo que les acabo de leer. Recordemos, no obstante, la importancia que en el mundo religioso antiguo tenía la palabra, transmitida por heraldos, predicadores, profetas y carismáticos. En el caso concreto de la expansión cristiana, se observa que el medio elegido al principio por Pablo para predicar fue la sinagoga judía, lugar eminente de la palabra, al que se añadió más tarde el ágora griego, sitio público de reunión. Por otra parte, era aquel un modo religioso con esperanzas de salvación. O sea, siempre el hombre ha buscado esa cercanía con Dios. Se nos ha formado a nosotros en que cada uno de nosotros tenemos una teofanía, donde Dios se nos manifiesta de una manera muy particular a cada uno de nosotros. A partir de ahí, esa manifestación que sentimos muy particular, muy personal de Dios, nosotros damos esa respuesta, es decir, Señor, tú me has hablado, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Y podemos nosotros, en esta actitud, en esta disposición de responder al llamado de Dios y una docilidad al Espíritu Santo, que es muy importante, poder ir nosotros llevando a cabo un trabajo de evangelización. Entonces tenemos nosotros que ir poco a poco viviendo, experimentando esta parte que pudiéramos decir apostólica o de apostolado que tenemos, o también de un trabajo en una acción pastoral de la iglesia. Y digo en una acción pastoral de la iglesia, que estemos inmersos en alguna de las pastorales, como puede ser la pastoral profética, la pastoral social, la pastoral litúrgica. Y en esto, tomando nuevamente, como la vez pasada, la exhortación apostólica del Santo Padre Francisco, pues les comparto lo que nos dice aquí en el numeral número 111, que dice como título: todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Todo esto que les he ido comentando, compartiendo, es precisamente que todos y cada uno de nosotros debemos de anunciar el Evangelio. Y en el numeral 111, repito, nos dice:
La evangelización es tarea de la Iglesia, pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria experiencia institucional. Propongo detenernos un poco en esta forma de entender la Iglesia, que tiene su fundamento último en la libre y gratuita iniciativa de Dios. Siempre todo esto que tenemos definitivamente es por obra de Dios, y Él es siempre el que tiene la iniciativa. También decimos: yo amo a mi prójimo porque Dios me amó primero. Dice: un pueblo para todos, ya en el numeral 112. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos trae para unirnos así. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación, ofrecida por Dios. Ella, a través de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gracia divina, que actúa incesantemente más allá de toda posible supervisión. Bien lo expresa Benedicto XVI al abrir las reflexiones del sínodo. Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios, y solo si entramos en esta iniciativa divina, solo si imploramos esta iniciativa divina, podemos también ser con Él y en Él evangelizadores. El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evangelización. Y de allí lo que les comentaba hace un momento, ¿no? De nosotros, cada uno, experimentar esa teofanía, aun cuando somos nosotros bautizados, pero lo somos desde muy pequeños, realmente no conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, del sacramento que estamos recibiendo de iniciación, en el que se nos hace ya hijos de Dios. Nuestros padres, nuestros padrinos, adquieren un compromiso de irnos formando en la fe, de acuerdo a nuestro desarrollo físico e intelectual. Pero llegamos a un momento en el que nosotros, después de ese aprendizaje, esas enseñanzas transmitidas por nuestros padres y padrinos, pues vamos a tener en un momento dado ese encuentro con el Señor, ya sea como lo manifesté ahorita, el querigma evangélico, ya sea la llamada de Dios, esa cercanía de Dios, ese sentir la presencia de Dios, quizás a veces de situaciones extraordinarias que muchas veces nos puede suceder yendo por carretera, en la cocina, en la casa. La manifestación de la gloria, la gracia de Dios, el poder supremo de Él, se manifiesta de muchas maneras. Entonces es algo que cada uno de nosotros, al sentir esa manifestación, tenemos que testimoniarlo, de que realmente Dios es un ser, es nuestro Padre Creador, que nos ha dado la vida, y que tenemos o estamos invitados a volver a la casa del Padre. Les comentaré ahora lo que es el servicio sacramental o la celebración litúrgica, algo que desde las primeras comunidades cristianas sabemos que había dos momentos en los que los apóstoles se reunían. Uno era en las sinagogas, escuchar la palabra, y otra es lo que era la cena del Señor, pero para hacerlo de una manera ordenada y más clara para todos ustedes que nos ven y nos escuchan, pues les comento de esta manera cómo era el culto como reunión. Lo más particular del culto cristiano neotestamentario es definirse primera y fundamentalmente como un estar juntos en apretada asamblea. De ahí que para designar lo que hoy denominamos liturgia o celebración, el Nuevo Testamento utilice el término reunión y evite las palabras culto, sacrificio y sacerdocio, ya que el gesto cristiano principal
se da en una forma de reunión con una comida fraternal. La terminología del culto es descartada en el Nuevo Testamento por un origen pagano o judío. En todo caso, culto en espíritu y en verdad, esto lo leemos en Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24, es la entrega personal de Cristo hasta la muerte o la vida cristiana entera. La liturgia de Laos Pueblo y Ergom Trabajo es la obra o el servicio de Dios que se hace presente en un pueblo reunido como asamblea de creyentes. En definitiva, el sacramento primero del cristiano es la comunidad, especialmente cuando está reunida. Y esto nosotros lo manifestamos en todos estos momentos que tuvimos el Triduo Pascual, que todos como comunidad lo vivimos, y de todas las personas que iniciamos desde unos ejercicios espirituales que se nos dieron propiamente en el Santuario del Sagrado Corazón, el Padre Jesús Cárdenas, y los concluimos en la Vigilia Pascual, de tal manera que iniciamos esta Semana Santa como desconocidos y muchos de nosotros salimos ya siendo verdaderos amigos e hijos de Dios, cuando en la Eucaristía se nos da la comunión. El tiempo se nos agota de este segmento, regresamos después de un corte. Gracias. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer. Hermanos, regresamos nuevamente. Este es su cuarto y último segmento de su programa Viviendo el Evangelio, donde trataremos de ir ampliando nuestra visión e identificarnos con los apóstoles, que son los continuadores de el accionar de la Iglesia por el reino de Dios. Algunos comentaristas o algunos autores de los Hechos señalan la importancia que tiene el culto y la oración en la primera comunidad cristiana y en la maduración de la fe. También se advierte en el Evangelio de Lucas el valor de la oración de Jesús y de la celebración eucarística a propósito del relato pascual. Lo encontramos en Lucas 22, versículos del 7 al 38, en el que se insertan palabras de Jesús en conexión con la experiencia litúrgica de la iglesia primitiva. Un autor nos menciona que la iglesia lucana, tanto en su existir concreto, narrado en Hechos de los Apóstoles, como en la fase que podemos llamar proyectiva, lo que es el Evangelio de San Lucas, encuentra su momento de inspiración en la experiencia litúrgica, particularmente en la Eucaristía. San Pablo corrobora esta impresión lucana al señalar que la primera carta a los Corintios la importancia del bautismo y la Eucaristía, con una advertencia: guárdese unión entre liturgia y vida, o entre Eucaristía y solidaridad con los pobres. Precisamente la primera eclesiología, esbozada en los sumarios de los Hechos, como luego veremos, procede de la reflexión sobre la asamblea eucarística o reunión de los bautizados, el primer día de la semana para celebrar la cena del Señor. Esto sí es la parte importante de cómo nosotros, el hecho de ir a misa los domingos no es precisamente para cumplir un mandato de la Iglesia. Recordemos de los mandamientos de la Madre Iglesia, que es asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. O sea, más que cumplir con un culto, más que cumplir con un mandamiento, tenemos nosotros que ir en la libre voluntad de participar en lo que es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que al escuchar su palabra nos llegue a nuestro corazón, que transforme nuestras vidas, que demos testimonio con nuestras acciones de lo que el mensaje de la salvación nos ha tocado en nuestro corazón el domingo. Si tenemos la oportunidad de ir diario a misa, recibir la Eucaristía,
escuchar su palabra, esto debe de ser también un itinerario de vida para todos y cada uno de nosotros. Y algo que solidifica todo esto, pues toda este tiempo pascual, en el que a través de 50 días vamos a ir escuchando la palabra de Dios nuevamente, donde vamos a través del Evangelio poder descubrir en Jesucristo que nuestro proyecto de vida, si es regresar a la casa del Padre, es vivir realmente el Evangelio. De allí es también como surge el qué nombre ponerle a este programa. Es Viviendo el Evangelio, que es la manera como nosotros podemos recibir la palabra de Dios, recibir el mensaje y nosotros poderla transmitir, de manera que a través de este programa o con la convivencia que yo tengo en mi casa, en donde conviva con personas, trabajo, supermercado, oficinas públicas, privadas, pueda uno realmente ser testigo de un Jesús vivo y resucitado, que realmente haya una coherencia de vida. Bien, les comparto, la Eucaristía fue denominada en sus orígenes comida del Señor. Esto San Pablo a través de sus cartas es como lo escuchamos, o fracción del pan, como nos lo dice Lucas. Comenzó como reunión en el nombre del Señor a través del del símbolo de la comida, con una doble dimensión: fraternidad de mesa, que comparte bienes, y rito eucarístico que hace real la comunión en Cristo. La comida comunitaria de la iglesia primitiva tenía por finalidad hacer vivir juntos a los creyentes y reforzar así su unidad y su cohesión. Además, debía permitir dar de comer a los hambrientos, y no solo por motivos humanitarios, sino también para dar forma a la iglesia concreta. Esto es algo de lo que también nosotros estamos llamados a hacer, de compartir nuestros bienes. Aquí en la parte que les narro, les comparto de la cena del Señor, y es la Eucaristía propiamente, pues es ese compartir con nosotros, ser solidarios con nuestro prójimo, que quienes están pasando o atravesando por situaciones difíciles, y ya no solo económicas, que a consecuencia de estos problemas, situación económica, traspasan hacia la parte de convivencia entre papás, esposos, hermanos, hijos, en fin. Ante esta situación a veces difícil o aún difícil económica, va más allá en lo que se pierde esa paz espiritual, esa comunión entre la familia y la misma sociedad. Lo vemos en tantas situaciones ya, tristemente nosotros nos hemos acostumbrado a ver en los medios de comunicación noticias de homicidios, de asaltos, tanta violencia que ha ocasionado, así lo creo yo, de situaciones difíciles, principalmente económicas. Pero tenemos que compartir, ser, como mencionaba, solidarios con quien no tiene, que si en un momento dado tenemos algo que brindarle de comida a nuestro vecino, a nuestro prójimo, tanto indigente o personas que vemos en el área del Bordo, en muchas partes. Yo creo que si buscamos a una persona que necesite de nuestra ayuda, hasta en nuestra misma casa lo vamos a encontrar. Tenemos que ser solidarios. Dice, en los comienzos del cristianismo, la Eucaristía se celebraba en el contexto de una comida que se tenía en las casas, la víspera del día primero de la semana. Aunque al principio no rompieron los creyentes con la sinagoga, llegó un momento con su expulsión del judaísmo en que incorporaron a sus asambleas lecturas de la ley y de los profetas, a las que siguieron los relatos de Jesús que darían cuerpo a los evangelios. Es probable que se cantasen salmos, himnos y cánticos, y que la plegaria de acción de gracias, originalmente judía, se ampliase con súplicas y oraciones y peticiones y acciones de gracia. Y con la memoria de la última cena de Jesús,
Pablo escribió hacia el año 55 que había recibido una tradición que venía del Señor. Hoy leemos en la primera carta de Corintios los capítulos del 1 al 23, a propósito de la Eucaristía. Con el tiempo, la cena del Señor y la comida fraternal se separaron sin que sepamos con exactitud los motivos. Quizá influyeron varias causas: el nuevo contexto cultural pagano, en el que la comida no tenía el relieve que poseía en el ámbito palestino-judío, las tensiones que producía comer juntos ricos y pobres, o sencillamente el crecimiento del número de comensales. En el mundo greco-romano, las comidas, incluso las de carácter sagrado, tenían un peligro de terminar en orgías. San Pablo llama la atención a la comunidad de Corintio por el peligro de contaminación pagana, al no ser solidarios los pudientes con los pobres en la cena natural y al olvidar las exigencias del memorial cristiano eucarístico. Antes de la cena se tenía el servicio de la palabra, es donde se manifestaba una cierta efervescencia carismática, que podía asimismo olvidar la solicitud por los necesitados. En resumen, el rito eucarístico de la Iglesia primitiva, símbolo de la vida comunitaria, nunca se separa de la palabra que interpreta la vida de Jesús el Cristo, ni el servicio a los pobres en la justicia que exige la llegada del reino de Dios. Esto último, con lo que les acabo de leer, podemos ver un poco la forma como se estructura lo que es ahorita para nosotros la Eucaristía, que muchas veces en algunas partes escuchamos que la cena del Señor, aunque nosotros realmente decimos vamos a misa, que lo propio sería vamos a la Eucaristía, principalmente porque nos alimentamos de la palabra de Dios, y que en la segunda parte de la liturgia, digamos en un primer momento la liturgia de la palabra, para después la liturgia eucarística, primero nos alimentamos con la palabra del Señor, para ya lo que es en la plegaria eucarística, concluimos con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, que esto nos da la fuerza necesaria y suficiente para continuar nosotros siendo testigos de la esperanza, de nosotros proclamar una fe en la que está puesta nuestra esperanza de alcanzar el reino de Dios, donde todos y cada uno de nosotros como bautizados estamos llamados. Esto nos tiene que fortalecer, ir transmitiendo a todos nuestros personas allegadas, los que trabajamos de alguna manera, de alguna forma, en alguna pastoral dentro de nuestra diócesis, para ir fortaleciendo, ir enraizando realmente nuestro servicio, que esto no es obra de todos nosotros, sino que es obra de Dios, fundamentada en Cristo y los apóstoles. Bueno, el tiempo se nos termina, nos vemos, escuchamos la próxima semana, invitándolos a estar muy al pendiente de la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos llama, qué es lo que estamos nosotros invitados a hacer. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Dios los bendiga. Buenas noches. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo y darse tiempo para orar.